Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Armando Flores y hoy vamos a hablar sobre el papilomavirus. El papilomavirus es parte de la familia Papillomaviridae y se divide en 16 géneros, por lo que podemos ver que es una familia bastante extensa. Pero solo 5 de los 16 géneros tienen los miembros que pueden infectar al ser humano. Son los que están en pantalla: el alfa, beta, gamma, MUPA y NUPA papilomavirus. Esos son los 5 tipos que van a ser capaces de infectar al ser humano. Ahora, el papilomavirus es muy similar al poliomavirus, pero a pesar de las múltiples similitudes, se van a diferenciar por su organización genómica y su biología, por lo cual son separados en dos familias distintas. En la siguiente diapositiva hay un corte histológico en donde se ven y se señalan los poliomavirus, que a lo largo de la presentación veremos que en comparación con un papilomavirus, sí son notables estas diferencias. Ahora, hablando ya un poquito más general, ya más en torno hacia el papilomavirus, hacia sus características, tenemos que el papilomavirus es un virión icosaédrico de aproximadamente 55 nanómetros de diámetro y está compuesto de 10% de ADN y un 90% en proteínas. ¿Sale? Su genoma es bicatenario, circular y consta de 8 kilopares de bases. Este no va a poseer una cubierta y entre sus características principales que se exponen en esta tabla están que van a estimular la síntesis de ADN celular, tienen tropismo limitado a ciertos tejidos y huéspedes, por lo cual se puede concluir que son selectivos y pueden causar cánceres en el humano, como es el caso, del cáncer cervicouterino, que más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de este. Em, Aquí hay otra imagen en donde se expone un poquito a grandes rasgos cómo es la estructura de este poliomavirus. Como ya mencioné, el virus del papiloma humano o el papilomavirus es capaz de en los humanos generar ciertos tipos de cáncer. El cáncer cervicouterino es uno de los principales, de los que más puede llegar a causar este virus. Ahora, se han identificado alrededor de 200 tipos diferentes de poliomavirus humanos. Este virus es altamente trópico, o sea, es muy afín a células epiteliales y de piel y mucosas, pero su replicación va muy de la mano con estas células, por lo cual en muchas ocasiones puede dificultar o favorecer la propagación de este virus. Hablando un poquito de su patogenicidad, se transmite por contacto cercano, o sea, las partículas de este virus se van a liberar de la superficie de las lesiones papilomatosas o de las lesiones propias de este virus, como son las verrugas, las cutáneas, plantares, planas, anogenitales, papilomas laringeos. En especial estos últimos se ven en niños recién nacidos que pasaron por un canal de parto de una madre infectada por este papilomavirus, o por estos, que recordemos que hay 5 tipos o 5 grupos de papilomavirus que son capaces de infectar al ser humano. Las infecciones, incluso por este virus, pueden llegar a causar ciertos tipos de cáncer, como es el cáncer cervicouterino, el vulvar, el cáncer de pene, ano, y hay un pequeño subgrupo de cabeza y cuello, como es el carcinoma bucal, laringio y esofágico. Y en Estados Unidos, un pequeño dato interesante, las infecciones por papilomavirus al contacto sexual es la principal enfermedad de transmisión sexual allá. O sea, se tiene una gran incidencia al contagio por contacto sexual de este virus en Estados Unidos. Es un pequeño dato interesante. Ahora, eh, el cáncer cervicouterino, ¿en qué va a consistir? El cáncer cervicouterino como tal, como todas las enfermedades, tiene una historia natural. En este caso tenemos una secuencia de 3 pasos, por así decirlo. Una neoplasia intraepitelial cervical 1, neoplasia intracervical 2 y 3. La 1 es una displasia leve.
2, displasia moderada y 3, displasia severa o carcinoma in situ. Ya se concretó, por así decirlo, el cáncer cervicouterino. Tenemos que este virus del papiloma humano, además de las características ya mencionadas, tiene 3 regiones. La primera es la región temprana o la región E, y esta va codificada para proteínas virales. La E1 a E6, como se ve en esta imagen. ¿Estas proteínas para qué van a servir o qué? Estas son necesarias para la replicación de ADN viral, la regulación de transcripción y la transformación e inmunización de la célula infectada. O sea, van a ser muy importantes para que se lleve a cabo esa neoplasia. Ahora, la región 2, la región tardía, esta va a codificar para proteínas estructurales L1 y L2. En especial esta L1 es muy importante puesto que se ve implicada en una de las vacunas que se lanzó en 2007 en Estados Unidos para combatir este papilomavirus. Y una tercera región, la región reguladora conocida como región larga de control o LCR, tipo líquido cefalorraquídeo, pero no, es región larga de control. ¿Y esta en qué va a consistir? Esta va a tener la secuencia de ADN que nos va a permitir controlar la replicación y la expresión del genoma viral. O sea, estas 3 zonas son indispensables para que se pueda llevar a cabo la neoplasia. Hablando ya un poquito más en forma del mecanismo de acción del papilomavirus, esto se explica principalmente por la acción de las proteínas o las oncoproteínas virales E6 y E7. Estas tienen una capacidad muy diferente a las demás. Estas van a inmortalizar y transformar los queratinocitos, lo cual les va a dar un alto grado de inestabilidad cromosómica para que comience la neoplasia. O sea, van a propiciar esa neoplasia. La constante producción, mejor dicho, de estas proteínas es un requisito indispensable para que se pueda llevar a cabo esa neoplasia, para que se pueda concretar el inicio de ese cáncer cervicouterino. Y se ha revelado en muchos estudios que hay un complejo patrón de interacciones entre estas proteínas virales con muchas acciones reguladoras del procesos biológicos en la célula, como es la apoptosis, la proliferación y la diferenciación celular. O sea, estas oncoproteínas van a influir en estos procesos. Y se considera que la interacción entre el genoma viral o el genoma del papilomavirus y la célula hospedera es muy fundamental para que se pueda llevar a cabo una progresión en el cáncer. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante o es clave que ambos genomas, tanto el del virus como el de la célula hospedera, se integren, se junten para que se pueda concretar la progresión y se propague ese cáncer cervicouterino o el cáncer que puedan llegar a causar. ¿Ok? Eso es un poquito del mecanismo de acción y de cómo actuaría el papilomavirus al provocar el cáncer, más específico el cáncer cervicouterino. Pero no quiere decir que este proceso no se siga en los demás tipos de cánceres que puede provocar, que como ya mencionamos hay un subtipo de cabeza y cuello y hay anal, anal, de pene, vulvar, entre otros. Pasando a las manifestaciones clínicas, se calculan 660 millones de personas en el mundo con infecciones genitales por este virus, lo cual le da el puesto de la infección viral más frecuente del aparato reproductor. Estas infecciones alcanzan su punto máximo de incidencia en la adolescencia y en adultos menores a 25 años. El 99% del cáncer cervicouterino y el 88% los anales se relacionan a este papilomavirus. Ahora, muchos tipos de papilomavirus pueden causar infecciones genitales, pero el 16 y el 18 están asociados muy íntimamente con el cáncer cervicouterino, pero se han encontrado otros tipos de papilomavirus como el 31 en otros tipos de cáncer. Ahora, del papilomavirus 18 al 16, el papilomavirus 16 es el que tiene mayor relación con el cáncer cervicouterino, para ser más específicos en un 70%. Ahora,
La población con mayor riesgo a infecciones de papilomavirus son los inmunodeprimidos y los varones con relaciones homosexuales. En la siguiente diapositiva tenemos un conducto anal, donde tenemos lesiones papilomatosas, lo que explica el enunciado de que en el conducto anal de los varones infectados por VIH se detectan varios tipos de papilomavirus. Recordemos que esta se asocia mucho a contagio por contacto directo en relaciones sexuales, por lo cual se espera, como se mencionó, en varones con relaciones homosexuales. Pasando a lo siguiente, el papilomavirus 16 está relacionado en un 25% en cánceres de cavidad oral y en un 35% de cánceres en faringe. Pero recordando, también con el cáncer cervicouterino está relacionado hasta en un 90% y con los anales en un 80%, por lo cual no es el único en el cual se ve muy implicado. Ahora, hablamos en un inicio de los papilomas laringios en niños. Estos papilomas laringios salen en los recién nacidos que pasan por un conducto de parto infectado por el virus. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre estaba infectada por el virus y el niño, al pasar por este conducto, se infectó, por lo cual le salieron, estas lesiones papilomatosas. Aquí se alcanza a ver perfectamente la laringe, aquí están las cuerdas vocales y se ven estas lesiones. Esto no es normal o esto no es lo esperado. Se debería de ver una pared lisa, unas mucosas sanas y no estos abultamientos que se alcanzan a ver. Entonces, esta es una imagen de cómo se verían esas lesiones papilomatosas en este niño recién nacido ya infectado. Ahora, del 3% de todos los niños diagnosticados con esta enfermedad mueren. Desafortunadamente, este 3% muere. Ahora hablemos de la prevención y el control del papilomavirus. El Papa Nicolau es una prueba que se utiliza para detectar el cáncer cervicouterino y ha resultado muy eficiente, puesto que se ha reducido la mortalidad por esta enfermedad. ¿En qué consiste esta prueba? Esta prueba nos ayuda a detectar cambios precancerosos en las células, lo cual, si se hace a tiempo y de una manera adecuada, nos va a permitir la extracción de esas lesiones precancerosas y evitar que se desarrolle el cáncer. Pero como esta prueba, hay otras que se utilizan para detectar el papilomavirus, como es en el caso del 16 y 18, que se utiliza la hibridación de ADN o la prueba PCR. Estas nos ayudan Es muy similar al Papa Nicolau, pero estas son más específicas, son más dirigidas, por así decirlo. Ahora, no es necesario aplicar pruebas en mujeres menores de 20 años, puesto que las infecciones iniciales por papilomavirus se resuelven. Y pasando a las vacunas. Al inicio les mencioné que en Estados Unidos se aprobó una vacuna en 2006 y otra en 2007. Estas vacunas tienen como objetivo tratar de reducir las infecciones anogenitales por el virus y la frecuencia de cáncer cervicouterino. En Estados Unidos se aprobaron estas dos y ambas son vacunas recombinantes no infecciosas que contienen partículas similares al virus compuestas por la proteína L1, que eran parte del mecanismo patogénico de la enfermedad del cáncer. Eran muy relevantes al momento de estar propiciando la neoplasia. Entonces, al estar implicada esta proteína, nos ayuda a, de cierta forma, inhibir este mecanismo de acción. La vacuna tetravalente tiene partículas derivadas del papilomavirus 6, 11, 16 y 18, mientras que la bivalente solamente del 16 y el 18, que si recordamos eran los de mayor incidencia en el cáncer cervicouterino, que es por lo cual se desarrollaron estas vacunas. ¿Son efectivas? Sí, pero solamente para prevención. Para tratar una infección ya establecida, una infección ya
concreta son inútiles. Realmente no tienen una función o un beneficio, más que para una prevención. Por eso la inmunización es un paso clave o es algo muy importante para poder prevenir infecciones. Ya una vez establecida, las vacunas no nos van a servir de nada. Las mujeres fue el primer sector de la población o fueron las primeras a quienes se les aplicó dosis de estas vacunas. Tetra o bivalente fueron las primeras a quienes se les aplicó, puesto que eran las que tenían mayor riesgo de desarrollar cáncer, y pues estamos hablando de cáncer cervicouterino. Entonces, por anatomía, son quienes estaban más vulnerables a contraerlo. ¿Por qué? Un pequeño dato importante. Los hombres solamente eran portadores, las mujeres eran quien tenían mayor incidencia a desarrollar cáncer, puesto que el cáncer cervicouterino era lo más común en infecciones por este papilomavirus. Por eso es que los varones recibieron su dosis hasta el 2011, que fue cuando se comenzó a controlar un poco más las infecciones por transmisión sexual de este papilomavirus. Ahora, se cree que aproximadamente tiene una vida media o una duración de inmunización de 10 años la vacuna, pero realmente es incierto, no se sabe con exactitud cuánto tiempo de inmunidad te da la vacuna, pero aproximadamente la literatura dice que te da 10 años. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias y espero les haya gustado.